Viernes 25 de septiembre, tercero de secundaria, matemáticas. Tema: congruencia y semejanza geométrica. Aprendizaje esperado. Resuelve problemas de congruencia y semejanza que implican utilizar estas propiedades en triángulos o en cualquier figura. Énfasis: resolver problemas que impliquen las propiedades de congruencia y semejanza de triángulos y cuadriláteros. ¿Qué vamos a aprender? En esta sesión resolverás problemas donde aplicarás las propiedades de congruencia y semejanza de triángulos y cuadriláteros. Primero lee el siguiente texto acerca de la historia de la geometría. La geometría nace formalmente en Grecia hacia el año 300 a.C. El tratado clásico de Euclides, Elementos, tiene una gran importancia para toda la ciencia, pues no solo recopila y ordena los conocimientos geométricos y físicos generados hasta ese momento, sino que propone un modo de validar los conocimientos teóricos, es decir, la geometría podría construirse como una larga cadena de proposiciones demostrada por deducción. Además, constituye el intento más antiguo y colosal de aplicación del método axiomático, en 13 volúmenes que definen los conceptos fundamentales, axiomas y sus 5 postulados. Se enuncian teoremas y lo más importante, se demuestran las afirmaciones matemáticas. Así es, Euclides, considerado el padre de la geometría, define una herramienta útil, la deducción, para resolver problemas como el siguiente. En un triángulo isósceles se trazó su altura CD. Al hacer el trazo, se formaron los triángulos ACD y BCD. ¿Cómo resultan entre sí estos triángulos? Piensa tu respuesta. ¿Qué criterio de congruencia utilizaste? Entonces, en el triángulo ABC se trazó la altura CD, formando dos triángulos que separamos y delineamos ADC de rojo y DBC de azul. Anota en tu cuaderno este problema. Realiza los dibujos con tu regla e ilumínalos utilizando tus colores, plumines o crayolas. También puedes usar recortes. Antes de anotar las razones y afirmaciones, no olvides que utilizarás el método deductivo así axiomático del matemático griego Euclides. Anota los datos. Datos. Sabemos que el triángulo ABC es isósceles. DC, altura del triángulo. Se forman dos triángulos rectángulos ACD y BCD. Demostrar. Los triángulos ACD y BCD son congruentes. Así utilizas los datos que proporciona el problema. Tienes afirmaciones, razones. Así, la mediatriz es la recta o segmento que divide a un lado en dos partes iguales y forma ángulos rectos, es decir, de 90 grados. Entonces, los tres lados homólogos de los dos triángulos son iguales. Por lo tanto, triángulo ACD igual a triángulo BCD. Por L por L por L, criterio de congruencia. Resolver un problema así, sin números, solo con literales, es una demostración matemática. Puedes revisar tu libro de texto, ahí encontrarás más información. Si es así, te sugerimos que anotes. ¿Qué hacemos? Para realizar la siguiente actividad, debes observar el video Los rectángulos áureos. La liga te la dejaremos en la descripción. Así es, la cantidad 1.618 se le conoce como el número FI o número áureo. Es un número denominado irracional como pi, que no tiene fin en su expansión decimal. Tal vez la proporción más utilizada en la arquitectura desde la antigüedad fue la razón dorada o razón áurea. Se consideraba que daba equilibrio armonioso a las construcciones. Ahora resuelve el siguiente problema. Observa los siguientes rectángulos y determina si son semejantes. Expliquen su respuesta. El rectángulo ABCD tiene por medidas 5 de altura y 8 de base, mientras que el rectángulo ABCD tiene como base 13 y de altura 8. Afirmaciones, razones. Por ser ángulos interiores de un rectángulo. Entonces, puedes afirmar que el ángulo A es igual que el ángulo A', el ángulo B es igual que el ángulo B', el ángulo C es igual que el ángulo C' y el ángulo D es igual que el ángulo D', porque son ángulos de un rectángulo.
son ángulos rectos o de 90 grados, y al obtener la razón de proporcionalidad entre los lados homólogos de los dos rectángulos, tienes que 8 entre 5 es igual a 1.6. Es decir, al dividir las medidas de las alturas y al dividir las medidas de las bases, tienes 13 entre 8 iguales a 1.62. Por lo tanto, el rectángulo ABCD es semejante con el rectángulo ABCD, porque sus ángulos son iguales y sus lados correspondientes son proporcionales. De esta forma, no solo se demuestra que los rectángulos son semejantes, sino también que son rectángulos áureos, pues al obtener la razón entre sus lados correspondientes u homólogos, obtienes la razón dorada. Acabas de resolver un problema sencillo, pero con principios matemáticos, usados como patrones geométricos desde la más remota antigüedad. La razón áurea o dorada también tiene relación con la famosa lista de números Fibonacci. Te propongo investigues acerca de ese tema. Ahora resuelve otro problema de figuras semejantes, pero utilizando el plano cartesiano. En el plano cartesiano se trazaron algunos rectángulos. Analiza y contesta las preguntas, pero antes realiza un dibujo en la hoja milimétrica, si es posible, o puede ser en una hoja de cuadrícula chica. Responde las siguientes preguntas. En el plano cartesiano se trazaron algunos rectángulos. Problema. ¿Cuánto miden los lados del rectángulo SPMO 2 y 1? En el plano cartesiano se trazaron algunos rectángulos. Analiza y contesta las preguntas. Problema. B. ¿Cuánto miden los lados del rectángulo TQNO 7 y 3.5? Problema C. ¿Qué relación hay entre las diagonales OP y OQ? Dos vértices P y Q coinciden en la diagonal. Problema. ¿Qué tienen en común los rectángulos construidos en el plano cartesiano? Su altura es la mitad de su base, o su base es el doble de su altura. Al calcular la razón entre sus lados correspondientes, obtenemos 7 medios igual a 3.5, 3.5 entre 1 igual a 3.5, 2 séptimos igual a 0.28, 1 entre 3.5 igual a 0.28. Al calcular la razón entre los lados correspondientes, tienes que 7 entre 2 es igual a 3.5 de las bases y 3.5 entre 1 es igual a 3.5 de las alturas. O bien, 2 entre 7 es igual a 0.28 y 1 entre 3.5 es igual a 0.28. Su altura es la mitad de su base, o su base es el doble de su altura. Por lo tanto, los rectángulos son semejantes porque también sus ángulos son iguales a 90 grados. Problema. Si trazamos un rectángulo cualquiera donde la diagonal PQ no sea común, ¿será rectángulo semejante a los ya trazados? No, porque sus lados correspondientes u homólogos no son proporcionales. Problema. ¿Son semejantes todos los rectángulos que tienen en común la recta PQ? Para contestar a esta pregunta es necesario completar, copiar la siguiente tabla y además es también necesario dibujar todos los rectángulos en el plano cartesiano que trazaste en tu cuaderno de matemáticas. ¿Son semejantes todos los rectángulos que tienen en común la recta PQ? Los rectángulos que se anotaron en la tabla solo son una propuesta. Tú puedes dibujar los que quieras. Por supuesto, la conclusión al problema es sí, los rectángulos son semejantes. Para recordar, recuerda que los triángulos equiláteros tienen sus tres lados iguales, y si comparas dos triángulos equiláteros de diferentes medidas para buscar la razón de proporcionalidad, obtendrás siempre el mismo cociente. Además, estos triángulos también tienen sus tres ángulos iguales a 60 grados. Recuerda que las figuras congruentes tienen sus lados y ángulos iguales. Entonces, al buscar la razón de proporcionalidad entre los lados correspondientes de figuras iguales o congruentes, el resultado siempre es igual a 1. Todos los cuadrados tienen sus cuatro lados iguales y sus cuatro ángulos iguales a 90 grados. Y si comparas dos cuadrados de medidas diferentes, al buscar la razón de proporcionalidad de los lados homólogos, el resultado siempre es el mismo. Recuerda que las figuras semejantes tienen sus lados proporcionales, pero de diferente tamaño.
y las figuras congruentes tienen sus lados exactamente iguales. El reto de hoy. Aprendiste a resolver problemas de congruencia y semejanza de figuras geométricas, como el triángulo y el rectángulo, utilizando todos los aprendizajes, pero con una nueva propuesta, el método educativo o axiomático. Hemos llegado al final de este resumen. Esperamos que te sea de utilidad. Si es así, recuerda dejarnos un pulgar arriba y nos vemos la próxima.